Supe que algo había cambiado cuando nadie levantó la vista al verme entrar. Ni siquiera Emily, que siempre sonreía pequeño, cansado, pero genuino. Tenía entre las manos una taza que reconocí como mía. Noté una leve marca de labial en el borde. No era mía. El aire en la oficina se sentía denso, como si la verdad acabara de abandonar la sala. Coloqué mi bolso debajo del escritorio, abrí la carpeta del proyecto por costumbre y me detuve. El informe de Apex seguía en el centro, perfectamente tabulado, anotado con la tinta que solo yo usaba, verde tenue, pluma fuente. Nadie lo había solicitado. A las 8:47, Linda de Recursos Humanos entró. Sus tacones marcaban un ritmo que no había escuchado en años, ritmo de despido matutino. Pasó demasiado rápido junto a mí sosteniendo una carpeta de manila delgada. «Jefes de departamento, sala de juntas B, obligatoria», murmuró alguien cerca de la cafetera. No me invitaron. Aún así entré. Todos ya estaban sentados cuando llegué. Caroline estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, la espalda recta, los brazos relajados como si lo hubiera ensayado. Mi equipo se agrupaba al fondo. Las miradas se alzaron por un segundo, luego bajaron. Nadie se movió para hacerme espacio. Me quedé de pie. «Estamos haciendo una reestructuración», comenzó Caroline, pero no hacia mí. «Con efecto inmediato, Rachel Whitmore dejará la empresa». Nadie soltó un suspiro. Eso fue peor. Como saben, estamos estableciendo nuevos estándares de desempeño, se tuvieron que hacer algunos ajustes. La mano de Emily se acercó a su boca, pero se detuvo antes de tocarla. Nathan no me miró en ningún momento. Solo Linda sostuvo mi mirada. Asentí una vez. Nada más. «Espero que la presentación al cliente salga bien mañana». Caroline parpadeó. «¿Qué presentación?» Una pausa. «La revisión de estrategia de Apex», respondí. 10 en punto. Jonathan Blake. Junta completa. 6 meses de trabajo en posicionamiento. El deck está en el servidor. Una arruga apareció entre sus cejas, luego se desvaneció detrás de una sonrisa que no tocó sus ojos. Estoy segura de que nos las arreglaremos. Tomé mi agenda. Dejé la pluma. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre. La carpeta quedó cerrada sobre la mesa. Lo que más recuerdo no fue el silencio, sino el ruido que nunca llegó. Ninguna objeción, ninguna explicación, ni siquiera mi nombre dicho en voz alta. Lograron borrarme. Sin alzar la voz. Pensé que quedarme tarde significaba algo. La hoja de cálculo con márgenes codificados por color. El correo de resumen, reescrito 3 veces para lograr el tono correcto. La diapositiva extra que añadí el martes porque recordé que a Carolina le gustaban los datos agrupados por trimestre, no por campaña. Nada de eso cambió mucho. Una vez le llevé café por accidente. Lo aceptó sin levantar la vista. Dejó el vaso a la mitad al borde del escritorio. La marca que dejó ahí duró semanas. Creo que solo está bajo presión, comenté durante una junta del equipo. Hay que darle espacio. Nadie dijo que no, pero tampoco nadie asintió. Cuando redirigió una propuesta que yo redacté, quitó el encabezado, cambió la fuente y la envió sin mi nombre. La siguiente la rehice con más cuidado. Etiqueté cada sección. Citaba cada fuente. La versión final también salió sin firma. «Está tratando de poner orden», le dije a Nathan. «No es algo personal. Canceló 3 de nuestras reuniones 1 a 1 seguidas». «Vamos a manejarlo de forma ágil», explicó su asistente. La 4ª nunca se agendó. Durante la revisión de estrategia me interrumpió a mitad de una frase. «No lo compliquemos de más», dijo. Crucé las manos sobre el regazo. Esperé. La frase nunca se terminó. «Seguramente todavía no sabe bien cómo trabajamos», aquí comenté después de la llamada. «Le está costando adaptarse». El equipo se quedó en silencio. Cubría sus vacíos cuando asignaba tareas para el fin de semana sin fechas claras. Le quité presión a Julia, que tenía que cuidar a sus hijos. Hice yo misma el resumen de campaña y lo mandé bajo el nombre del equipo. «¿Por qué siempre la justificas?», me preguntó Emily un día durante la comida. «Es nueva, eso es todo. ¿Tú crees que ella haría lo mismo por ti?». Esa fue la primera vez que no respondí de inmediato. Empecé a releer presentaciones antiguas del proyecto en la madrugada, buscando algo que se me hubiera pasado. Alguna señal de que me hice demasiado invisible.
pero las notas eran claras el trabajo constante. Mi nombre siempre aparecía en la primera página. Ahora me pregunto si eso fue lo que me hizo prescindible. No la calidad del trabajo, sino lo silenciosamente que lo entregaba. Antes pensaba que cooperar era quedarse callada, ser flexible, hacerse a un lado para que otros avanzaran. No me había dado cuenta de lo fácil que es borrar a alguien que nunca exigió ser vista. Es curioso cómo la ausencia tiene su propia forma. Las diapositivas de la revisión trimestral eran mías, el espaciado de las letras, la paleta de colores, el estilo del texto. Reconocí la línea sobre el sentimiento del mercado porque la escribí en los márgenes de una libreta durante un viaje en tren de regreso desde Minneapolis. Caroline las presentó sin cambios. Su voz no perdió el ritmo. Excelente análisis, dijo William al final. Ideas muy claras. Ella sonrió. Una sonrisa ensayada. Luego pasó a la siguiente diapositiva. Observé cómo se arrugaba ligeramente la parte trasera de su saco cuando cambió de postura. Mi nombre no salió, ni una sola vez. Más tarde esa semana organizó un almuerzo de agradecimiento al equipo en el lounge de arriba. Emily me trajo un pedazo de pastel en una servilleta de papel. Vainilla con relleno de frambuesa ya seco en las orillas. No había suficientes sillas, murmuró. Encontré el volante del evento clavado en el corcho junto a la cocineta. Mi nombre no estaba en la lista de invitados. Hasta los becarios fueron. Seguro asumió que estabas ocupada, dijo Julia. O tal vez quería celebrar a los nuevos. Eliminé la invitación del calendario que Caroline había enviado ese mismo día, alineación de presupuesto 2, 30 p.m., sala de conferencias A. Solo ella y yo. Nadie más fue convocado. Ella nunca apareció. Lo más extraño no fue quedar fuera. Fue lo silencioso que ocurrió. No hubo puertas azotadas. No hubo confrontaciones. Solo omisiones. Tiene que enfocarse en liderazgo escalable, murmuró alguien en el elevador, no en reconocimientos individuales. Pero Rachel todavía lleva Apex, añadió otra voz. El primero soltó una risa seca cortante. Por ahora. Una vez intenté aclarar algo en una junta. Creo que la estructura original fue diseñada con segmentación vertical. Empecé. Ya superamos esa etapa, interrumpió Caroline. Ahora estamos pensando de forma holística. Mantuvo la mirada en el pizarrón mientras borraba lo que yo acababa de escribir. No terminé mi frase. En cuadernos viejos solía firmar mis iniciales en una esquina de cada boceto de proyecto. Una costumbre pequeña, casi inconsciente. Dejé de hacerlo como por febrero. En algún punto empecé a hablar menos, a escuchar más, a esperar una pausa que nunca llegó. Lo que se quedó no fue ser ignorada, fue ser recordada solo en plural. El equipo. El grupo, la campaña. Hasta los cumplidos se volvieron borrosos. Aprendí que puedes estar presente en cada paso del trabajo y aún así desaparecer del cuarto donde se aplaude. Hay cosas que solo pierden su forma cuando otro intenta sostenerlas. Las diapositivas que yo había armado seguían intactas tipografías conservadas en cabezados alineados visuales nítidos, pero ya no tenían sentido. Las transiciones no conectaban. La redacción se sentía plana. La estrategia que antes tenía capas y vida se sentía vacía. Están preparando la presentación de Apex, me dijo Emily. Caroline quiere girar hacia ahorro de costos en lugar de posicionamiento. Cree que hay que suavizar la propuesta de valor. No entiende en qué invirtieron. No respondí. Jonathan llamó 3 veces ese día. No contesté las 2 primeras. En la tercera dejé que el celular sonara en mis manos. Dejó un mensaje de voz, sin molestia. Solo una frase. ¿Hay alguna razón por la que no estás al tanto? El aire en mi departamento se sentía inmóvil como si algo acabara de salirse de él. El paquete con la propuesta seguía sin abrir sobre la mesa. Pasé los dedos por el borde sellado como solía hacer con los documentos que aún no estaba lista para entregar. Dicen que todo está documentado, volvió a escribir Emily. Creen que la presentación se defiende sola. Miré el estante encima de mi escritorio. Un pisapapeles en forma de brújula, un regalo de Jonathan hace 2 años. La inscripción decía, para navegar lo que otros no ven. Lo había dejado ahí sin darme cuenta de cuánto significaba. Hasta ahora.
Necesitan aclaración en la sección de análisis de seguridad fue el último mensaje de Emily. Ella quiere saber de dónde salió tu fuente de datos. Tenían mi lenguaje, pero no mi comprensión. Las palabras seguían ahí, solo que vacías. No sabían que el CTO del cliente prefiere tablas en lugar de gráficas, ni que a Jonathan le gustaba dejar el análisis de seguridad hasta el final porque quería salir de cada junta con los peores escenarios ya cubiertos. No lo sabían porque yo nunca lo escribí. Yo lo viví. Una vez Caroline me dijo tomando café: la estrategia es intercambiable. Al cliente no le importa quién la entrega. No discutí. Revolví la espuma en mi taza hasta que el remolino desapareció. Ahora lo sé, nunca quisieron mi nombre, solo mi arquitectura. Lo que conservaron fue la estructura. Lo que perdieron fue la columna vertebral. Y lo que yo vi más claro que nunca fue que nunca estuve ausente. Me sacaron. Y esa diferencia pesa más de lo que cualquier diapositiva puede medir. Algunas salidas ocurren con aplausos. La mía ocurrió con formato. La solicitud de Michael llegó justo antes del atardecer. Agradeceríamos tu presencia mañana por la mañana. Apex espera continuidad. Sin disculpas, sin explicación. Solo una necesidad corporativa en el asunto del correo. No respondí. Solo lo leí con las manos firmes y dejé que el buzón lo tragara. En lugar de eso, abrí un documento en blanco. Las notas fluyeron fácilmente casi por inercia. 6 años de memoria destilados. Anoté las preocupaciones principales de cada ejecutivo en el orden en que usualmente las expresaban. Registré qué diapositivas, preguntas detonantes, esas palabras de moda que Jonathan solía llamar vacías, esas combinaciones de colores que Susan decía que le recordaban a competidores tecnológicos pasados de moda. No opiné, no insinué que fuera mío. El documento no tenía título, solo viñetas. Cuando lo terminé, lo adjunté a un correo dirigido a Emily. No escribí nada en el cuerpo, no firmé con mi nombre. Presioné enviar y cerré la laptop sin esperar a que se actualizara la pantalla. 10 minutos después, ella respondió: no tenías que hacer esto, esa fue toda la frase. No respondí. Jonathan volvió a llamar esa noche. Contesté no porque quisiera, sino porque empezar a evitarlo me parecía ya un acto más de apariencia que de convicción. Caroline no me da una respuesta clara. Esto es definitivo, ya no estoy con Horizon. Ellos no dijeron eso. Se las arreglarán. Soltó un suspiro que sonó como el inicio de otra frase, pero no la terminó. No le facilité nada. Había un clip negro sobre mi escritorio viejo con un poco de óxido en la bisagra. Lo usaba cada trimestre al imprimir informes para clientes. Mantuvo años de planeación unidos sin quejarse. Lo sujeté a las notas que imprimí para mí y luego guardé el paquete en un cajón que no pensaba volver a abrir. No le reenvié nada a Caroline. No copié en secreto a Michael. No filtré, no advertí, no justifiqué. Dejé que la estructura se mantuviera sin andamiaje. Harán la presentación. Tal vez hasta consigan la cuenta. Pero cuando hablen el tono, estará desfasado apenas unos grados. Como una melodía conocida tarareada por alguien que solo se sabe el coro. Eso no será mi error. Tampoco llevará mi nombre. Algunos cuartos se sienten como si hubieran estado esperando a que los veas por primera vez. Esa mañana herví el agua lentamente mirando cómo la superficie temblaba antes de que apareciera la primera burbuja. La tetera era un regalo de inauguración que me dio mi hermana y que nunca había sacado de la caja. Por fin empezó a silbar. El café ya tenía más tiempo del que recordaba. Aún así, abrí la bolsa y dejé que el aroma se acomodara en las esquinas de la cocina. Nadie esperaba una respuesta. Ningún recordatorio sonaba. Me senté en la mesita junto a la ventana y dejé que la taza me calentara las 2 manos. Un asa rota se apoyaba en mi pulgar, algo que nunca había notado antes. No importaba. Bebí despacio sin revisar si había correos marcados como urgentes. Después fue el closet. Filas de tacones que no usaba desde hace un año. Un vestido azul marino con el cierre roto que siempre quise arreglar. Gafetes de congresos a los que ya ni recordaba haber ido. Doblé lo que pude, lo demás lo metí en una bolsa y lo dejé junto hasta la puerta. Había un saco con una mancha de café detrás del puño izquierdo.
Lo sostuve un rato con el pulgar sobre la tela deslavada. Recordé la junta el instante del derrame. Ese día nadie comentó nada. Aún así me lo volví a poner después. Los estantes fueron más fáciles. Quité el polvo de los libros que solía llenar con notitas adhesivas, libros que antes citaba en reuniones para romper silencios que nadie más se atrevía a tocar. Algunos aún tenían las páginas dobladas. Las desdoblé, luego las alicé con cuidado. Helen llamó justo antes del mediodía. No contesté. Su mensaje de voz fue breve. «Las cosas no se rompen sin razón», dijo su voz. «No pierdas tiempo pegando lo que ya no va». El mensaje se reprodujo una sola vez. No lo guardé. Tampoco lo borré. Al caer la tarde, encontré un cuaderno viejo de espiral en el fondo del cajón de archivos, sin portada, con las hojas onduladas y la tinta del bolígrafo traspasada por los años. Mi letra era más pequeña, entonces más ordenada. En la primera página escribí: «¿Qué hace que una estrategia respire? Debajo, no solo los datos, no el control. Necesita ser escuchada primero y luego creída». Pasé el dedo por cada línea. Sin tachones, sin tinta roja. En ese momento no sabía que estaba escribiendo algo a lo que algún día tendría que volver, no como prueba de lo que sabía, sino de quién era. Cerré el cuaderno, lo dejé sobre el alféizar y ahí lo dejé. No todo tiene que guardarse. Hay cosas que vale más dejar hasta la vista, incluso si nadie más las mira. Hay personas que solo recuerdan tu nombre cuando empieza a estorbar. El mensaje de Emily llegó tarde. Apex no avanzará a menos que tú aparezcas como líder estratégica. Sin saludos, sin emojis, solo texto plano con peso. Lo leí 2 veces, luego bloqueé la pantalla. A la mañana siguiente sonó mi celular antes de que terminara mi té. La voz de Michael llegó con la suavidad de quien evita ciertas palabras. Pudo haber habido ambigüedad en el proceso. «Nos gustaría hablar sobre tu regreso si estás dispuesta». No mencionó lo que pasó, solo lo que debería pasar ahora. Sin disculpas, solo alineación. No respondí de inmediato. El vapor de mi taza ya se había desvanecido. Luego llegó el correo de Caroline. Asunto: reconversación sobre reincorporación. Llamó hasta la terminación un desafortunado error interno durante ajustes estructurales. Escribió: «Reconocemos tu participación previa y agradeceríamos tu perspectiva de ahora en adelante». No usó palabras como estrategia, autoría ni error, y mucho menos Rachel. Abrí el archivo adjunto a su correo. Era la presentación de Apex, mi formato, mis frases, pero algunas diapositivas estaban reordenadas, otras eliminadas. La página 8 tenía una gráfica nueva y relevante, fuera de contexto y mal etiquetada, el tipo de error que nadie de mi equipo habría cometido. Esa tarde volvió a sonar el celular. Esta vez Jonathan. «Hemos tenido conversaciones internas», dijo. «Te queremos a ti, no a la agencia. ¿Aceptarías ser asesora independiente?» No habló de lealtad, no mencionó el pasado. Solo la propuesta en la mesa esa que no podían cerrar sin mí. Cerré la laptop. En mi cajón encontré una credencial vieja de Horizon. Los bordes estaban desgastados, el clip un poco doblado. La giré, pasé el pulgar por el código de barras y la dejé boca abajo. No estaban ofreciendo volver. Estaban ofreciendo reparar. La imagen, los ingresos, las relaciones. Pero no la confianza. Nadie dijo, «Tú importaste». Nadie dijo, «Vimos lo que te hicieron». Lo que dijeron fue, «Necesitamos que arregles esto». Lo que querían decir era, «No pensamos que te llevarías contigo tu verdadero valor». Ese día no respondí, no por rencor, ni siquiera por orgullo, solo porque por fin entendí que el silencio puede sostenerse más firme que cualquier explicación. Hay un tipo de quietud que no se siente vacía, se siente ganada. Volví a usar pluma. No para listas de pendientes ni anotaciones al margen, sino para pensamientos completos escritos a mano en una libreta de rayas con forro de tela, de esas que venden junto a la caja pensadas para durar solo una temporada. La tinta se absorbía en el papel más lento de lo que imaginaba, como si hubiera estado esperando. Mi espacio de trabajo era una mesa en la esquina junto a la ventana en un café compartido del centro, sin placa, sin gafete.
Solo una taza descarapelada, una laptop cerrada y una versión doblada de mí que poco a poco comenzaba a desplegarse. Acepté el contrato con Apex, pero bajo mis condiciones. Independiente de duración limitada, comunicación directa. Sin intermediarios, sin política de oficina. Preferimos que aparezcas como colaboradora externa, mencionó la coordinadora del proyecto. Así es más limpio. Menos confusión. Limpio. Nunca se había escuchado esa palabra usada para hablar de límites. No la corregí. Las mañanas se sentían distintas. Leía reportes de la industria con un resaltador no para preparar juntas, sino porque quería entender lo que me perdí por correr todo el tiempo. Me detuve en un artículo sobre inteligencia emocional en el liderazgo y subrayé una frase 2 veces. La presencia no es lo mismo que el rendimiento. La gente empezó a buscarme. Un mensaje de una ex practicante. Recuerdo algo que me dijiste en una sesión 1 a 1. Aún lo uso. Una invitación de una universidad comunitaria. ¿Te interesaría hablar con nuestra generación que se gradúa? Una editora de una revista especializada. Nos encantaría una columna breve sobre confianza y transición. No acepté todo. Tampoco lo eliminé de inmediato. Mi agenda seguía llena pero ya no saturada. Había espacio entre llamadas entre fechas límite, el suficiente para escucharme pensar. Fui a mi primera revisión con cliente en jeans. Nadie parpadeó. Nadie preguntó de dónde venía. Preguntaron qué opinaba. En la comida abrí un cajón con papelería vieja y encontré un paquete de tarjetas de presentación que nunca repartí. Leí el título debajo de mi nombre. Directora de estrategia con clientes. Un rol que formé, defendí y superé. Dejé la tarjeta sobre la mesa sin romperla. Hay identidades que no necesitan ser desechadas, solo colocadas con cuidado a un lado para dar espacio a la que por fin queda bien. Soltar no siempre se ve como irse. A veces es tan silencioso como no responder. El borrador estuvo días en mi bandeja de entrada. Reescribí el segundo párrafo 3 veces antes de borrarlo por completo. Dejé el asunto breve. Gracias por la oportunidad. El mensaje no tenía más de 6 líneas. No mencioné lo que había pasado. No pedí aclaraciones ni propuse una reunión futura. Escribí, he decidido continuar mi camino en otro lugar. Agradezco lo que aprendí durante mi tiempo en Horizon. Le deseo al equipo mucho éxito. Firmé con mi nombre completo, sin título. Imprimí la carta en papel grueso del que solía usar para currículums o contratos. La metí en un sobre blanco, sencillo, lo sellé sin ceremonia y lo dejé en la recepción del edificio donde antes entraba antes de que saliera el sol. El guardia de seguridad me reconoció. De vuelta con nosotros, no respondí. Solo vengo a dejar algo. Asintió con cortesía sin estar seguro. No expliqué más. Al llegar a casa, eliminé todos los correos de las listas internas marketing ejecutiva interdepartamental. Las carpetas se vaciaron rápido. Quedaban unos pocos agendas archivadas, notas de reuniones cadenas con asunto alcance del cliente. Los borré uno por uno. La papelera quedó vacía en menos de 1 minuto. El último grupo mandó un mensaje al mediodía. Era de alguien que apenas conocía. ¿Alguien tiene las notas de Rachel del 4º trimestre del año pasado? Nadie respondió. Di clic en salir del grupo sin decir nada. Por la tarde llamé a mi compañía de celular. La voz al otro lado sonaba alegre. Solo para confirmar. ¿Va a cambiar a un plan personal? Sí. ¿Desea conservar su número o no? Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que revisara de nuevo. ¿Estás segura? Esa noche revisé mis contactos. Algunos no los marcaba desde hacía meses. Otros nunca me llamaron ni una sola vez. Había varios guardados solo con iniciales o nombres de departamentos. Los borré todos. Cuando la pantalla se quedó en blanco, no sentí nada en particular. Solo quietud. No anuncié mi decisión. No compartí mi nuevo número. No hubo firma. No hubo correo rebotado. Algunos cierres no hacen ruido. No necesitan espectáculo. Simplemente suceden completas en silencio cuando ya no necesitas ser encontrada. La paz no llega con música de entrada. Se presenta en formas pequeñas sin prisa. La tetera hizo clic al apagarse. No me apresuré a llenarla.
Ni siquiera tenía pensado tomar té, pero el aroma de la manzanilla seca en el frasco me llevó al movimiento. La dejé reposar sin ver el reloj. La esquina de mi libreta aún tenía la mancha tenue de una pluma que se había escurrido durante una propuesta escrita de madrugada. La dejé así. La hoja de hoy estaba limpia, suave bajo mi mano. Escribí con una pluma fuente no por elegancia, sino porque me obligaba a ir más lento. Mi letra había cambiado. Ya no se curvaba como si intentara meter demasiado en muy poco espacio. La entrada del blog no iba dirigida a nadie en particular. Solo era una carta que quizá yo misma habría necesitado en otro tiempo. Pueden borrar tu nombre del registro, pero no pueden borrar la integridad que construyes en silencio. El té se enfrió a mi lado. No lo tomé de inmediato. Un sobre color craft permanecía cerrado del otro lado de la mesa. La propuesta de Apex. Una oferta formal con su logotipo en relieve. Ya sabía lo que contenía directora de estrategia interna con libertad total para formar el equipo desde cero, bajo mis condiciones, en mi momento. En Horizon nadie había pronunciado mi nombre en voz alta desde que me fui. Antes dolía, ahora ni lo notaba. La semana pasada mi mamá llamó, no para preguntar cómo estaba, sino solo para decir: siempre fuiste demasiado sensible con el trabajo. No discutí. Le agradecí por llamar. Luego cambié el tema a la nueva gardenia que había plantado. No le había contado a nadie sobre la oferta de Apex, ni siquiera a Helen. No porque lo estuviera ocultando, sino porque por primera vez no necesitaba aplausos, ni aprobación. Un rayo de luz suave rozó el borde de la ventana. Lo vi asentarse sobre el descansabrazos. Un pequeño brote de claridad paciente y desapercibido. Llevé el té a mis labios sosteniendo el calor entre sorbos. No había nada urgente tirando de mí, ningún icono rojo, parpadeando en el celular, ningún plazo apretándome el pecho. La pluma yacía inmóvil sobre la libreta. La última línea quedó sin terminar. Podía volver a ella después, o no. Por primera vez en años no estaba demostrando nada, ni compitiendo, ni reparando, solo respirando. Y de algún modo sin permiso ni anuncio ya había llegado.